Bueno, la salvación, qué preciosa que es, ¿no es cierto? Hace muy poquito vieron que hubo un arco iris precioso, ¿no? Hay gente que le tomó fotos, lo puso en sus estados. Y cuando tú ves un arco iris, vos sabes que el arco iris es lindo porque tiene varios colores, no es solamente un color. Hay diferentes gamas, ¿no? Y eso es lo que atrae tanto, y atrae tanto que uno lo observa y le toma fotos, produce una alegría y uno agradece a Dios por ese tipo de fenómenos naturales. Bueno, la salvación es semejante porque es una obra de Dios. Es la obra preciosa, perfecta y más profunda en cuanto al poder que Dios tiene. Y la salvación, cuando tú la ves, tiene muchos matices. Cuando Cristo Jesús murió, sucedieron muchas cosas. Y durante cada cena del Señor hemos estado hablando de cada uno de esos matices. Hemos hablado de la adopción, hablado de la expiación, hemos hablado de la redención, de la propiciación. Hemos hablado de todos esos temas y cada uno de ellos es diferente, pero todos componen la misma obra. Todos componen esa obra para que nosotros al verla y entender cada uno de estos matices, nosotros también miremos como ese arco iris y le demos la gloria a Dios por aquella tan gran salvación. Hoy vamos a hablar de uno de esos matices, nos faltan solamente dos, este es el penúltimo, y hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación. La reconciliación. Mientras buscaba en el internet, vieron en el Google, y ahorita a través de la inteligencia artificial te responde al toque, estuve investigando de cuáles eran las enemistades más feroces de familias a lo largo de la historia. Y me encontré con la historia de los McCoys y los Hatfield. ¿Sí? Estas dos familias vivieron en Estados Unidos, en diferentes estados, y estaban separadas de un río. Era tal el conflicto que tenían estas dos familias, imagínate, que casi se produce una segunda guerra civil en los Estados Unidos y duró más de 2 décadas. Obviamente los conflictos se desarrollaban por rencillas, ¿no es cierto?, amarguras, eh, conflictos legales que tenían el uno con el otro por tierras, malentendidos, romances porque los hijos de ellos, ¿no es cierto?, se veían a escondidas. Era todo un drama y a tal punto ha sido famosa esta enemistad, o sea que se ha hecho películas de esto y hasta aún series de televisión. Y hubieron grandes matanzas, obviamente, por esta enemistad. Así que pensando, ¿no es cierto?, cuando buscaba en el Google cuáles eran las enemistades más grandes de la historia, jamás se mencionó la mayor de todas. No sé si el Google vaya algún día a decir, esta es la mayor enemistad, y la que ha durado no solamente 2 décadas, sino toda la existencia humana. Se cree que nosotros tenemos en un promedio de 6.000 a 7.000 años hablando de planeta Tierra. Eso es lo que tiene de viejo nuestro planeta. Así que durante más de 6.000 y 7.000 años, la enemistad más grande que ha existido es la enemistad entre Dios y el hombre. No que Dios sea enemigo del hombre, sino que el hombre es enemigo de Dios. Así que vamos a dividir este pasaje, esta enseñanza en 3 secciones. La primera sección vamos a ver del comienzo de esta enemistad, porque toda enemistad empezó en un punto, ¿no es cierto? ¿En dónde empezó esta enemistad del hombre con Dios? Bueno, vamos ahí a Génesis, el libro de los comienzos. Obviamente vamos a encontrar el comienzo de todo. Bueno, en el capítulo 1 de Génesis nosotros vemos a Dios creando todo lo que existe. El mundo microscópico, el mundo macroscópico, la tierra, y todo es creado en un periodo de 6 días. Dios crea solamente con dar la orden. Su voz es suficiente para formarlo todo. Su voz tiene poder, su espíritu tiene poder, su plan es poderoso. Así que acá vemos a la Trinidad. Pero hubo en particular una creación especial a cualquier otra creación. Si bien cuando uno ve el sol hay gloria en el sol, si bien nosotros vemos la luna y hay gloria en la luna, vemos las estrellas, hay gloria en las estrellas. Cuando uno está debajo de un árbol tomando tereré, hay gloria, ¿no es cierto? Porque qué hermoso tener un árbol, por lo menos a mí me encantan los árboles.
¿sí? O cuando comemos alguna fruta, hay gloria porque detrás de eso hay un Dios glorioso que lo hizo. Pero hay una creación gloriosa por la forma en la que fue creada. Y esa creación es el hombre. Ahí en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice en plural porque aquí vemos implícitamente la Trinidad, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta creación, el hombre, la humanidad, va a ser diferente a cualquier cosa jamás creada porque iba a tener el sello de Dios sobre sí en el sentido de que iba a tener características que solamente Dios tiene. ¿Qué significa que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza? No significa que nosotros somos dioses, pero sí significa que nosotros íbamos a tener características que solamente Dios tiene y que lo hacen a Él una persona. El ser humano fue creado con la capacidad de tener emociones. Dios tiene emociones, los seres humanos tenemos emociones. Tenemos ira, tenemos tristeza y otras muchas más. Así que, así como Dios tiene emociones, el ser humano tendría emociones. También Dios tiene intelecto y nosotros también tenemos intelecto. Tenemos la capacidad para razonar. Tenemos la capacidad para conectar ideas, para expresar esas ideas y convertir esas ideas en realidad. Tenemos intelecto, tenemos una capacidad o una profundidad de inteligencia que no tiene ninguna otra criatura en la creación, porque Dios nos hizo a su imagen. Pero también Dios creó al hombre con libertad de escoger, libre albedrío. Lo creó con una voluntad. Los seres humanos tenemos y fuimos creados con la capacidad de escoger. Tenemos voluntad. Así que el ser humano fue creado de manera especial con características que solamente Dios tiene. En el versículo 31, cuando se concluye la obra de Dios, Él como cuando un arquitecto y un albañil han terminado toda una obra, viene el dueño y observa esa obra y dice, me gusta todo lo que se ha hecho, todo lo que está funcionando, y si no encuentra algo que está bien va a decir, y esta pared porque está media chueca, y esta puerta, ¿no es cierto?, ¿qué pasó acá? Y esta ventana porque está más abajo, esto no es bueno, no, esto hay que cambiarlo, esta pintura yo no te di esa pintura. Siempre cuando tú ves una obra vas a decir, si le hubiésemos agregado esto nos hubiese quedado más lindo. Pero cuando Dios mira la creación, lo que Él hizo, Él la evalúa, Él la examina y su conclusión es la siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Cuando Dios miró lo creado, Él no encontró ningún tipo de defecto. No había nada chueco, no había nada sucio, no había nada que le faltase, no había nada que estuviera en proceso de transformación. Todo era completamente maduro de la manera que Él había establecido, de manera que Dios podía al ver decir todo es bueno y no solamente bueno, sino que es bueno en gran manera. Se ha acabado, no hay nada más para hacer. Es perfecto, ¿sí? Dios se regocija. Ahora, ¿por qué es importante que tú entiendas esto en Génesis capítulo 1? Porque cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer y los crea a ambos a imagen de Dios y los crea con capacidades que los convierten en personas, la pregunta es ¿por qué Dios hizo al hombre y a la mujer con estas capacidades? Porque Dios los hizo con emociones, intelecto y voluntad. Dios los hizo de esta manera para relacionarse con ellos. Dios quería crear personas para tener una comunión íntima con personas. Dios desea y anhela el tener comunión con la raza humana y por eso crea a la raza humana de una manera especial. Así que Dios pone al hombre ahí en el huerto del Edén y también a la mujer. Hay una relación completamente deliciosa. La palabra Edén significa delicia, ¿sí? Había delicia en el Edén. No solamente en el hecho de que habían árboles frutales de todo tipo, no solamente en el hecho de que el clima no era hostil como ahora y cambiante,
los animales no estaban en un estado salvaje, no había nada que fuera malo, no había nada que fuera oscuro, no había ningún tipo de peligro. Adán y Eva estaban desnudos y los dos no tenían vergüenza el uno del otro, y Dios caminaba y se deleitaba, Él jugaba con ellos, Él estaba moviéndose con ellos, Él tenía una relación de amistad con Adán y Eva basada en la confianza. Pero solamente había una instrucción. Había solo una instrucción que Adán y Eva tenían que seguir. No habían 10, era solamente una. Era tan sencilla. Dios había puesto un árbol. Y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y claramente en el versículo 16 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta era la sola instrucción que tenían Adán y Eva en medio de toda la delicia que ellos estaban disfrutando. Todo acá está de manera perfecta y preciosa, pero en el capítulo 3 va a suceder algo. Aparece un personaje en particular, es la serpiente antigua, que es el diablo, el engañador. Él quiere destruir a Adán y a Eva y quiere destruir con ellos a toda la creación. Él no ha logrado ocupar el trono de Dios, pero va a destruir la obra de Dios, porque Dios ama su obra. Así que la serpiente habla con Eva y le hace una pregunta, ¿no? Ahí en el versículo 1 del capítulo 3, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, es la pregunta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de todo el huerto podemos comer, ¿sí? De todo podemos comer, no hay nada que se nos haya dicho que no. Pero en el versículo 3 ella dice, hay algo que sí Dios nos ha dicho, y es que no podemos comer ni tocar este árbol, porque Dios dijo que del día que de él comiésemos nosotros vamos a morir. Esa fue la respuesta de Eva. Eva no debió haber hablado con la serpiente ni haber escuchado a la serpiente, pero Eva fue llevada por la serpiente a sutilmente dejar que se penetre esta mentira que ahora va a decir Satanás, que es la primera mentira. La serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, no vas a morir. Es mentira lo que Dios te dijo, es mentira lo que Dios te dijo. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás estaba poniendo en tela de duda el carácter de Dios, el plan de Dios y la palabra de Dios. Él es mentiroso y él es homicida, por eso es el padre de la mentira, porque es el primer mentiroso. ¿Y qué pasó con Eva? Aquí es el momento en donde la amistad iba a ser probada. ¿Vieron que hay un momento en donde nuestras amistades son probadas? Aquí es un momento de prueba de esa amistad. ¿Confiaría Eva y Adán en lo que Dios dijo, en el plan de Dios y en el carácter de Dios, o ellos desconfiarían de su bondad, de su plan, de su palabra y de su carácter? Lastimosamente, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y quedémonos con la primera parte, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí empieza, ahí se abre la puerta y penetra la oscuridad a todos los hombres. En ese punto empieza la enemistad del hombre con Dios. El hombre dejando de confiar en el plan, en la palabra y en el carácter de Dios. Ahí empezó la enemistad del hombre con Dios. Ahora vamos a ver los efectos, el segundo punto, los efectos de esa enemistad. El comienzo, cuando ellos desconfían del plan, de la bondad y del carácter de Dios y toman lo que Dios les dijo que no tomen. ¿Cuáles son los efectos inmediatos y después a largo plazo de esa enemistad? Ahí en el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová
que se paseaba en el huerto al aire del día. Jehová estaba paseándose. Imagínate esto, métete en la historia. Dios está buscándolos. Él quiere comunicarse con ellos. Él tiene una relación con ellos. Es una relación continua, perfecta. Él les ama, Él los creó. Él desea verlos y compartir con ellos, hablar con ellos, deleitarse en ellos. Pero ¿qué pasó? Por primera vez en ese día, las voces de Adán y Eva no estaban diciendo, henos aquí, Jehová. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué pregunta te haríamos? En el Edén hay un silencio. Métete ahí en la película. Solo se escuchan las voces de los pájaros, de los animales, de los insectos, el viento sobre la brisa del viento sobre las hojas. Pero la voz humana no aparece. ¿Qué dice la Biblia? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahí vemos claramente uno de los efectos de la enemistad. El hombre ya no quiere acercarse más a Dios. El hombre ahora se esconde de Dios. Ya no quiere el hombre estar en su presencia. Su presencia ya no le produce gozo. Solamente cuando Adán y Eva piensan en Dios, hay vergüenza, hay angustia y hay temor. Todo hombre que nace sobre la faz de la tierra, podríamos decir que su labor y su inclinación en la vida mientras está aquí en la tierra es esconderse de todas maneras de Dios. Cuando tú ves el mundo, tú ves a gente escondida también de Dios. La presencia de Dios les produce vergüenza, les produce temor, fastidio, angustia. Niegan la presencia de Dios porque ya nacen siendo enemigos de Dios. ¿Cuáles son los otros efectos? ¿Sí? Ahí nosotros en el capítulo 4 vemos el primer asesinato. Porque una vez que el hombre es enemigo de Dios, va a suceder algo. Ahora los hombres con los hombres van a ser enemigos. La mujer va a ser enemiga del hombre y el hombre va a ser enemigo de la mujer. Por eso hoy hay tanta guerra en cuanto al género. Hombres y mujeres, machismo, feminismo. ¿De dónde nace eso? Nace de lo que pasó acá en Génesis. Por eso hay tantas guerras y divisiones. Porque los hombres son enemigos de Dios. En el capítulo 4 vemos el primer asesinato. Ahí vemos en el capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Caín era enemigo de Dios. Caín era enemigo de Dios. Y cuando alguien es enemigo de Dios, va a odiar a la creación de Dios. Ya no va a poder haber tampoco amistad de los hombres con los hombres. Sigamos avanzando. En el capítulo 6, versículo 5. Al 7, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Después de siglos de existencia, Adán y Eva tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos. Y se multiplicó la raza humana muchísimo. Y dice que Dios vio a toda la creación, a toda la humanidad, y encontró esto, que todo el designio, que todo pensamiento, que toda motivación, que toda intención del pensamiento del corazón humano era de continuo solamente hacer el mal. Ninguno de ellos quería invocar a Dios, ninguno de ellos quería hacer justicia, ninguno de ellos estaba buscando hacerle bien al prójimo. Era de continuo solamente el mal. Era como un caño de aguas hervidas que nunca de los jamases para de tirar basura y suciedad y mugre. Así era el corazón de la raza humana. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios está dolido por la humanidad. Así que en el versículo 7 viene el juicio de Dios. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios trae el juicio por el comportamiento de los hombres, que se mataban y se destruían unos a otros y que también se rebelaban ante Dios porque primeramente eran enemigos de Dios. Así que acá vemos los efectos de la enemistad con Dios. Pongámonos a pensar en las estadísticas. ¿Cuántos padres hoy violan a sus hijos? Padres violando a sus hijos. Vemos hoy a hijos asesinando a padres. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿No? ¿Por qué hay vecinos matándose los unos a los otros? ¿Por qué hay maridos matando a sus esposas? ¿Por qué hay tantos femicidios? ¿Y por qué hay mujeres deseando asesinar a sus maridos o que han perpetrado el asesinato a sus maridos? Porque no solo los hombres asesinan, las mujeres también. Porque las mujeres, al igual que los hombres, todos son enemigos de Dios, dice la Biblia. Y pongámonos a pensar a nivel internacional. ¿Sabías que hoy, en la actualidad, hay 56 guerras activas? O sea, tú te levantas, vas a la rotonda, compras el queso, el pan, la leche, regresas a casa, tomas los mates y tú estás tranquilo. Pero hoy en el mundo hay 56 guerras en donde están muriendo miles y cientos de personas por segundo. 56 guerras. Te menciono 3. El conflicto israelí-palestino. El conflicto ruso-ucraniano. La guerra civil de Sudán. Que yo me puse a investigar de la guerra civil en Sudán, ni sabía que en Sudán se estaban matando por una cuestión del oro. Eso está pasando ahora y ninguno de nosotros sabemos. Hay 56 guerras activas y pareciera como que el mundo es una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Porque las guerras activas están cada vez creciendo a tal punto que muchos hoy piensan que este conflicto entre Ucrania y Rusia tranquilamente podría desatar lo que se conocería como la Tercera Guerra Mundial. Que si llegase a suceder, o sea, acá morimos todos, porque las armas militares nucleares, el avance en cuestión a armas biológicas ha crecido tanto y va creciendo cada día, de tal manera que si utilizan todas esas armas biológicas, nucleares y militares, no habría esperanza para la humanidad. ¿Por qué los hombres se matan unos a otros? Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. ¿En dónde lo dice? Miren, vamos ahí a Colosenses, el libro precioso que vamos a empezar a estudiar como iglesia, que ya estamos empezando. Me encanta porque la Biblia es muy real en cuanto a describir lo que el hombre es. Así que cuando alguien te diga, la Biblia fue escrita por hombres, tú le deberías decir que sí, pero fue inspirada por Dios, porque si hubiese sido inspirada por los hombres, no describiría de manera tan terrible a la humanidad. Mirá lo que dice ahí en Colosenses 1:21. Pablo describe lo que eran los colosenses antes de que ellos escucharan el Evangelio de la Gracia por medio de Epafras. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, esto habla de su pasado y su condición antes de Cristo. Es importante señalar esto. ¿Cómo eran los colosenses antes, en otro tiempo? Lo describe de dos maneras. Extraños y enemigos. Los describe como extraños y enemigos. Esta palabra extraño se traduce como extranjero, pero también como alguien distanciado, apartado o excluido. En Israel era muy notorio que se despreciaba a los extranjeros en momentos donde la nación había dejado a Dios. Entonces decían, ellos son extranjeros, pero lo hacían en un modo despectivo, a manera de desprecio. Ellos están distanciados de nosotros, porque nosotros somos la nación de pacto. Ellos están lejos, ellos están excluidos.
no tienen nada que ver con nosotros. Así que la Biblia describe al hombre como alguien distanciado, apartado y excluido. El hombre es extraño, ¿sí? Pero también afirma ahí enemigo, extraño y enemigo. Esta palabra enemigo está relacionada a alguien que tiene un comportamiento hostil, alguien que intencionalmente busca hacerle daño a otro a causa del odio que le tiene. Un enemigo es alguien que te odia y como te odia te quiere hacer mal. Ese es el punto. Generalmente hay gente que nos hace mal, a veces sin querer queriendo, como dice el Chavo, pero cuando la Biblia describe a alguien que es enemigo, describe a alguien que no hace las cosas sin querer queriendo, sino que lo hace con ganas, porque en lo profundo del corazón, enteramente, odia a la persona a la que le quiere hacer eso. La Biblia dice que en otro tiempo, habla de los colosenses, pero esto describe a la humanidad entera. Extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente. ¿Y enemigos y extraños de quién? De Dios. De Dios. Cuando dice extraños y enemigos en vuestra mente, está relacionada al corazón. El lugar donde están tus emociones, tus sentimientos, la voluntad, la conciencia. ¿Sí? El puesto de comandos de tu cerebro. ¿Sí? La oficina central de tu cerebro. La oficina central de tu cerebro, la Biblia describe como una oficina en donde los que entran ahí y manejan los botones y la controlan con un objetivo: seamos extraños y enemigos de Dios. Así nacen los niños. Si tú, hermano, crees que el niño que cargas en tus brazos y que tiene meses no es enemigo de Dios, es un angelito que ha caído del cielo, quítate la mentira de una vez por todas, porque ningún niño sobre la faz de la tierra es un angelito. Solamente aquel que fue puesto en un pesebre podemos decir que es perfecto, santo y moralmente justo, porque es Dios. Pero todo niño que nace ya nace con la semilla de un comportamiento que a medida que avance el tiempo va a ser un comportamiento de alguien extraño y enemigo de Dios. Ponte a pensar un poco. La gente quiere estar completamente distanciada, apartada, excluida de todo lo que tenga que ver con Dios. La gente, tú le empiezas a hablar de Dios, bosteza. La gente le empiezas a hablar de Dios, cambia de conversación. La gente le invitas a leer un poco de Biblia, se aburre, se quiere ir, no tiene tiempo. Y eso es mentira. Estamos hoy en una sociedad altamente tecnológica y la tecnología es lo que Dios en algún momento podría utilizar muy bien como un argumento para decir que lo que te faltó a ti y a mí no fue tiempo, sino que no había corazón. Así que el ser humano está así. Busca estar distanciado, excluido y apartado de Dios. Y cuando hablamos de hostil, el ser humano odia a Dios. Odia a Dios. Si tú estás acá por primera vez y tú crees que por haber venido a esta reunión tú amas a Dios, estás completamente equivocado, porque la Biblia dice que tú y toda la humanidad odia a Dios. Y la forma en la que se refleja el odio a Dios es en la forma en cómo tú respondes a su ley moral. Dios dio una ley moral. Y esta ley moral dice: no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás los recursos de tu prójimo, honrarás a padre y a madre. ¿Qué hace la humanidad? Constantemente la humanidad quebranta la ley de Dios. Pongámonos a pensar en la familia, pongámonos a pensar en tus relaciones. ¿Cómo tú te das cuenta que tú odias y eres enemigo de Dios? Por las diferentes relaciones quebradas que tú tienes. Porque el odio a Dios produce odio en las relaciones. Nosotros mostramos el odio a Dios a través del odio que tenemos a la gente que fue creada a imagen de Dios. Si yo odio a alguien, primeramente odio a Dios. Porque yo estoy odiando a una persona y esa persona fue creada a imagen de Dios. Entonces, si yo odio lo que representa y es imagen de Dios, entonces odio también a lo que representa y es Dios. Así que aquí vemos los efectos de la enemistad con Dios.
Pero el tercer punto es el fin de la enemistad, porque hay un fin. Hubo un momento en que sucedió algo que iba a acabar completamente con esta enemistad entre Dios y el hombre. El pecado, ustedes saben que había producido una barrera entre Dios y los hombres. Ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, excluidos de la gloria de Dios. Toda persona, querido hombre y mujer que está hoy acá, está separada y apartada de Dios. No importa cuán religioso seas, no importa cuántos sacrificios hagas, no importa cuán bautizado, cuánto participes de la religión, ninguna religión absolutamente podrá romper la barrera que existe entre vos y Dios, por cuanto la palabra claramente explica que estamos separados por causa del pecado. Pero en Romanos vamos a ver la preciosa realidad en cuanto a la reconciliación. En Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos a leerlo despacito y lo vamos a disfrutar en nuestra alma. Capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, mira, acá habla también de la realidad de los romanos, y Pablo también se incluye, porque todos éramos enemigos. Si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En este pasaje hay muchos otros pasajes que hablan de la doctrina de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es el acto por medio del cual se restaura o se compone una relación rota, ¿sí? La reconciliación es el acto por medio del cual se restaura o se compone una relación rota. Esa es la reconciliación. Y este pasaje nos va a señalar varias verdades en cuanto a la reconciliación que tú y yo tenemos que considerar. Lo primero es que la reconciliación es un acto perpetrado exclusivamente por Dios, no por hombres, sino por Dios. Ahí dice que fuimos reconciliados por Dios. Ahí la acción no está como que el hombre hace algo, sino como que el hombre recibe algo. El hombre no dice acá que se reconcilia con Dios, sino que el hombre fue reconciliado por Dios. O sea que el hombre está recibiendo una acción. ¿De quién recibe el hombre esa acción? Esa acción el hombre la recibe de Dios. El hombre fue reconciliado con Dios. Esto es muy importante porque en el pasaje vemos que Dios es quien toma la iniciativa de componer y restaurar esa relación. Generalmente, ¿cómo tú y yo actuamos cuando alguien nos ha herido o nos ha dañado? Y alguien te dice, ve y acércate a esa persona que te ha herido y te ha dañado. Ponete a pensar porque todos hemos vivido un momento así. ¿Y qué es lo que decimos en nuestro corazón? ¿O qué es lo que sale de nuestra lengua? ¿Por qué me voy a acercar yo a esa persona si yo no le hice nada? Si yo no le hice daño. Él me hizo daño. Él me afectó. Él tomó esa decisión que destruyó mi vida. ¿Por qué yo tendría que dar el primer paso? ¿Por qué yo tendría que tomar esta iniciativa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno que Dios no sea como nosotros. Porque Dios nunca pecó contra la raza humana, pero sin haber pecado con la raza humana, Él busca tomar la iniciativa para componer la relación rota que tú y yo rompimos, pero Él nunca rompió. Porque Él permaneció fiel. Adán y Eva y toda la humanidad fue la que fue infiel, la que no fue leal. Qué humildad que hay en nuestro Dios. Qué humildad, qué mansedumbre, qué gloria detrás de la divinidad. La divinidad reconciliando, tomando la iniciativa. Ese es el primer punto de la reconciliación. ¿Tú crees que tus esfuerzos son los que te reconcilian con Dios? Nada. Y es muy importante que tú entiendas esto. Si tú estás hoy acá y tienes el deseo de Dios, el deseo de agradar a Dios, no es porque tú
hiciste algo, es porque Él hizo algo. Si Él no hubiese hecho algo, tú jamás estarías hoy acá presente con el deseo de abrir las Escrituras, con el deseo de leerlas, con el deseo de cantar, con el deseo de salir de acá y adorar a Dios a través de una vida en obediencia. Si no fuera por la iniciativa de Dios, tú y yo hubiésemos muerto como enemigos de Dios. Ese hubiese sido el cartel en nuestra punta, en nuestra tumba. Ese hubiese sido nuestro epitafio. Diego, el enemigo de Dios. Nació enemigo, murió enemigo. Si no hubiese sido por Dios que tomó la iniciativa. Lo segundo que vemos en este pasaje en relación a la doctrina de la reconciliación es que la reconciliación requería derramamiento de sangre. La reconciliación no iba a ser sencilla. La reconciliación requería que alguien muera. Claramente dice acá, fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que derramar su sangre. Y alguien que debía ser inocente. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver esta realidad. El pueblo de Israel no podía acercarse y estar bien con Dios a menos que una víctima inocente muera, a menos que una víctima inocente sea puesta en un altar y en ese altar, ¿no es cierto?, pierda completamente su vida. Sin derramamiento de sangre, sin muerte, no hay reconciliación. El orgullo humano ha llegado a tal punto que hay muchas personas, aún en iglesias de sana doctrina, que piensan que por hacer determinada cantidad de actos religiosos, ellos van a estar bien con Dios. Cuando tú piensas de esta manera, tú estás pensando que el sacrificio de muerte no existe en el plan de Dios. Para que tu reconciliación suceda, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. No son simples actos religiosos, tiene que haber muerte, tiene que haber dolor, alguien tiene que perder la vida. Por eso ningún acto religioso alcanza, porque ningún acto religioso implica muerte para ti. Y es importante recordar ahora, porque hay muchos cristianos que piensan que por determinadas cosas que hagan ahora están bien con Dios y están más cerca de Dios. No, no puedes, porque reconciliación implica muerte, derramamiento de sangre. Pero acá explica el pasaje el tercer aspecto de la reconciliación, que implica la muerte, pero la muerte no de cualquier persona, sino que acá dice por la muerte de su Hijo. Me encanta porque el Espíritu Santo pudo haber inspirado a poner la muerte de Jesús, pero acá dice por la muerte de su Hijo. Eso hace que la reconciliación sea sumamente personal y sumamente extravagante. Porque Dios no estaba dando a morir a un ángel. Dios no estaba dando a morir a un primo suyo. Dios no tiene primos. La única familia que Dios tiene es su Hijo Jesús. Él no tiene más hijos. Solo tiene uno. Y ese Hijo Él lo puso sobre esa cruz. Esta doctrina debería remover nuestro duro e ingrato corazón, hermanos. Esta doctrina debería quitar el velo que a veces nos ponemos y nos lleva a pensar que Dios es lejano, indiferente y hasta cruel. ¿Tú podrías pensar que a un Dios al que no le importas haría esto? Imagínate, Él estaba tan deseoso de componer y restaurar esa relación contigo que no querías saber tú nada de Él, que estabas buscando estar distante de Él, y que cuando Él aparecía, lo único que te venía a la mente y al corazón era el odio. Imagínate ese contexto, y Dios desea tanto, anhela tanto, lo mueve tanto ese deseo que Él toma a su Hijo, en el cual Él se deleita, el Hijo que nunca pecó contra el Padre, y lo pone en una cruz para que tú puedas volverte a Él y dejar de ser extraño y dejar de ser enemigo. Yo solamente quiero ponerte un ejemplo y voy a pedirte que utilices tu imaginación para empatizar con esto que Dios hizo. Imagínate que tus vecinos te odian. Imagínate que tus vecinos te aborrecen, te ignoran, y tus vecinos te aborrecen, te odian y te ignoran sin causa alguna. Tú nunca les hiciste nada.
y te odian y te aborrecen y son indiferentes desde que llegaron al barrio. Y tú has hecho muchos esfuerzos por ayudarles y estar cerca de tus vecinos que te odian. Y tus vecinos han terminado ofendiéndote, te han terminado rechazando de manera continua una y otra vez. Ahora te enteras que uno de sus hijos, de los vecinos que te odian, uno de sus hijos tiene poco tiempo de vida, y que ese hijo de los vecinos que te odian tiene poco tiempo de vida porque su corazón está enfermo. Su corazón ya no sirve más. Y la única forma de que ese hijo de los vecinos que te odian, de que se salve, es que alguien le haga un trasplante. Tú sabes que tu hijo tiene todas las condiciones para ser el donante de corazón. Tú solo tienes un hijo. Miras a tu hijo que siempre te ha obedecido, miras a tu hijo que siempre te ha amado, miras a tu hijo que siempre ha buscado agradarte y con el cual tú te complaces, y tú decides de manera deliberada dar a tu hijo como donante para salvar la vida del hijo de tus vecinos que siempre te han odiado desde que llegaron al barrio. ¿Estarías dispuesto a tanto para mostrar tu amor, tu interés y tu deseo de que tus vecinos que te odian se reconcilien contigo? ¿Llegarías a un punto tal de hacer tal sacrificio para que tus vecinos logren ver el amor que les tienen y se vuelvan a ti y puedan tener una relación de amistad contigo? Sabes, yo me puse a pensar y creo que yo no lo haría. Estoy seguro que tú no lo harías. Estoy seguro que nadie lo haría. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Y es aquí donde deberíamos hacer una pausa y decir, Señor, gracias, porque tú no eres como nosotros. Gracias, Dios, porque tú no eres como nosotros. Gracias, Dios, porque tú no trataste a otros como no merecíamos. A todos nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Adoración, hermanos. La primera es adoración. ¿Cómo no quisieras adorar a un Dios que ha hecho este esfuerzo para tenerte cerca de Él? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no entregarle tu vida? ¿Cómo no querer servirle en el 2025? ¿Cómo no querer jugártela por Él cuando Él te ama de tal manera que hizo ese sacrificio para tenerte cerca a fin de que tú no seas más extraño ni enemigo de Él? La segunda implicación, mira ahí en Efesios 2:16. Ahí el apóstol Pablo va también a llevar a los efesios a poner atención en lo que ellos eran antes y lo que ahora son y lo que sucedió para que ellos tuviesen eso. Ahí en el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Quién mediante la cruz iba a reconciliar con Dios a todas las personas, en este caso a judíos y gentiles en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades? Jesús. Jesús hizo esto para matar, escucha bien, matar las enemistades. O sea, que la doctrina de la reconciliación, cuando ha sido abrazada y adoptada en el corazón, no solamente te va a llevar a un deseo de adorar a Dios sacrificando tu vida, sino que va a matar toda enemistad que tú tengas con cualquier persona en el mundo y en tu contexto. O sea que tú ya no puedes vivir odiando a tu esposo, tú ya no puedes vivir odiando a tu esposa, tú ya no puedes vivir odiando a tus padres que te abandonaron o que te trataron mal cuando eras niño. Tú ya no puedes vivir odiando a las personas que te hicieron daño. Tú no puedes vivir odiando a un vecino. No puedes vivir odiando a tu jefe. No puedes odiar a nadie. Porque Cristo vino por medio de la cruz a matar las enemistades. Él fue asesinado para que a través de su muerte toda enemistad sea
terriblemente sacada de la escena mundial cuando el corazón ha adoptado la reconciliación. Hoy es muy triste, ¿sabes? En Estados Unidos y alrededor de Latinoamérica, porque es información que uno no busca, un montón de iglesias hoy se están dividiendo. Líderes peleando con congregaciones, congregaciones peleando con líderes, hermanos odiándose los unos a los otros y comiéndose como fieras, tal cual como describe Gálatas. Y parecería en esas iglesias que la reconciliación con Dios nunca sucedió. Porque si Dios a través de Cristo te ha reconciliado con Él, entonces te hago una pregunta. ¿Tendría sentido, querido hermano, que tú sigas odiando a las personas que odias? Porque yo le explicaba algo a una persona y era esto. En la Biblia no existe yo a él le amo y a él le amo poquito y a él lo aguanto un chance. Porque hay gente que quiere ocultar el odio. Mira, en la Biblia o amás o odias, no hay otra cosa. Si yo no amo es porque odio. Y si yo odio es porque no amo. Cristo vino, querido hermano, a matar las enemistades. Cada vez que usted está en enemistad con un ser humano, es porque usted está en enemistad con Dios y le haría bien volver a tener amistad con Dios, porque estamos en el proceso de crecer en nuestra relación con Dios. Por eso Dios, cuando Cristo viene al alma, es interesante lo que sucede en las familias. Se reconcilian padres con hijos, esposos con esposas, vecinos con vecinos, jefes con subordinados, subordinados con jefes, suegras con nueras, nueras con suegras, hermanos con hermanas. Se queman las armas, se rompen los tanques, se destruyen las armas, se sacan las banderas. Solo hay besos y abrazos y el deseo de todos de amarse. Esa es la realidad del mundo que viene, pero Dios ya lo está haciendo ahora en aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio y tiene fruto y crece en medio de ustedes desde el día que escucharon el Evangelio, como dice Colosenses. Pero también, a través de la reconciliación, y en esto Dios ha traído más convicción en cuanto a cuál es mi labor como ser humano, entendiendo la reconciliación. No solo que debo adorar a Dios, no solo que debo estar en paz con mi prójimo y amar a mi prójimo y reconciliarme con mi prójimo, sino que yo debo ahora ser un promotor de la reconciliación. Soy un embajador de la reconciliación. A mí se me ha encargado y se me ha encomendado un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Mirá en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. De 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mira, ahí aparece otra vez que es iniciativa de Dios y lo hace consigo mismo por medio de Cristo. Dice, y nos dio algo, el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nos encomendó, nos dio una tarea, una responsabilidad. Él espera que la cumplamos. ¿Qué nos encargó a nosotros? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora los creyentes debemos ser personas que a cualquier lugar donde vayamos, nosotros le roguemos a los que están en el mundo que se reconcilien con Dios y lo hagamos con pasión y lo hagamos con lágrimas. Sabes, es muy triste ver que hoy se ha dejado de compartir el Evangelio. Hoy los cristianos van a placitas, van a centros comerciales, van de vacaciones, van a un montón de lados y nunca están pensando en de qué manera yo podría cumplir
este ministerio que se me ha encargado y es el ministerio de la reconciliación. Cada vez que yo voy a un lugar debería entender esto. Yo soy alguien que he sido llamado a llamar a los hombres a reconciliarse con Dios. Imagínate, cada vez que tú abres la boca delante de un incrédulo y le das un folleto evangelístico o vas a un lugar y mencionas acerca de Dios, lo que tú estás haciendo es esto. Dios está rogándole a la humanidad por medio de ti que se reconcilien con Él. Porque todos los que estamos acá fuimos reconciliados con Dios, pero hubieron personas que Dios utilizó para que por medio de esas personas Él nos ruegue, reconcílense con Dios. Si todos los que están acá se levantan y cuentan sus testimonios, tú viniste por la gracia de Cristo a través de una persona que te rogó que te reconcilies con Dios. Pero era Dios el que te rogaba por medio de Él. Así que hermanos, qué hermoso poder ver esos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo y recordar que la muerte de Jesús nos ha reconciliado con Dios. Que la muerte de Jesús ahora nos ha reconciliado los unos con los otros. Ya no deberíamos estar más en guerra. Que hoy esta reconciliación nos permite acercarnos al trono de gracia y ya no acercarnos a un trono de juicio, sino de gracia, en donde no nos acercamos a un juez, sino a un Padre, porque ese Padre en Cristo nos ha reconciliado. Ya no somos más extraños, ya no estamos más sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora estamos cerca de Dios y ahora tenemos una amistad con Él. Bendito sea, Señor. A ti sea la gloria. Vamos a orar. Amado buen Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste. Gracias por haber tomado la iniciativa, porque nosotros éramos extraños, vivíamos distanciados, excluidos completamente de ti. Y no solamente que buscarnos de ti, sino que te odiábamos, Dios. Y este odio lo manifestábamos pisoteando a la gente que fue creada a imagen de Dios. Señor, no comprendemos lo que tú hiciste. ¿Quién querría acercarse a personas como nosotros? ¿Quién querría hacer algo por personas como nosotros? Tan malas, tan depravadas, tan ingratas, tan crueles, tan perdidas, tan sucias, tan desordenadas, tan metidas en la oscuridad. Pero tu palabra dice que tuviste buena voluntad para con todos los hombres. Y tú, Señor, diste el primer paso. Y el primer paso involucraba que alguien del cielo descendiese. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Rey descendió del trono y se hizo hombre. Y vivió de manera obediente. Obedeció en todo. Vivió como pobre. Y murió la peor tipo de muerte, muerte de cruz. La fuente de la bendición. Un día en un madero, colgado como un maldito. Y distanciado de Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Para reconciliarnos contigo. Señor, te damos las gracias. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios que se compare a ti. Nadie podría amar a gente como nosotros, como tú, Señor, lo has hecho. Y te pedimos por gracia
para que ese mismo amor, Señor, que ahora habite en nuestros corazones, nos lleve a ser ejemplo de reconciliación a las personas que están al lado de nosotros. Señor, te ruego para que esta doctrina penetre en el corazón de los esposos de esta iglesia y los esposos se reconcilien con sus esposas. Señor, te ruego para que esta doctrina penetre el corazón de las mujeres de la iglesia y las mujeres de esta iglesia se reconcilien con sus esposos y los dejen de odiar. Te ruego, Señor, para que los hijos de esta iglesia, los niños y los adolescentes, dejen de odiar a sus papás y se reconcilien con sus papás. Te ruego, Señor, para que esta doctrina mueva el corazón de los padres hacia los hijos y los padres busquen reconciliarse con sus hijos. Señor, obra para que esta doctrina penetre en el corazón de los hermanos y los hermanos se amen los unos a los otros y puedan perdonarse y puedan buscar volver a tener una amistad, porque es lo que tú hiciste, Señor. Señor, obra en tu iglesia y ayúdanos para gloria y alabanza de tu nombre. Y danos en este año, Señor, un corazón para que tú por medio de nosotros le ruegues al mundo que se reconcilie contigo, porque hay mucha gente viviendo en guerra y se están matando y nosotros hemos cerrado nuestras bocas como si nosotros nunca hubiésemos sido reconciliados con el eterno Dios. Escucha la oración, Señor, que yo hago delante de ti, porque tú en tu palabra has dicho que si oramos conforme a tu voluntad, tú, Señor, vas a responder. Bendito sea tu nombre, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.